Mis padres le dijeron a todo el mundo que yo era adoptada durante 26 años. En la boda de mi prima, mi tía se emborrachó y dijo, «Sabes que te ves exactamente como el tío David, ¿verdad?» Me reí. Luego dejé de reírme. Me hice la prueba de ADN un lunes. Para el jueves, 3 familias se desmoronaron. Mi nombre es Adeline Townsend. Tengo 30 años. Y durante 26 de esos años, creí que era adoptada. El pasado abril, en la boda de mi prima en Millfield, Carolina del Norte, mi tía Lorraine tomó 4 copas de champán y dijo 7 palabras que detonaron 3 familias. ¿Qué pasó en los 5 días posteriores a esa boda? Los resultados del ADN. La carta que encontré en el armario de mi madre. La media hermana que nunca supe que existía. No podría inventar esto ni aunque lo intentara. Me hice la prueba un lunes. Para el jueves, 3 familias se habían desmoronado. Y la mujer que lo mantuvo todo unido con silencio y cenas dominicales, ella nunca lo vio venir. Antes de llevarlos de regreso a aquel sábado de abril, tómense un segundo para presionar me gusta y suscribirse. Dejen un comentario. Cuéntenme desde dónde nos están viendo y qué hora es donde se encuentran. Su apoyo permite que estas historias continúen. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a Millfield, con una población de 4.000 habitantes, el tipo de pueblo donde todos conocen tu nombre, tus asuntos y quién se sienta en qué banco de la iglesia el domingo por la mañana. Crecí en la tercera calle después de la oficina de correos, en una casa amarilla con una cerca de eslabones de cadena y una madre que me recordaba semanalmente lo afortunada que era por haber sido elegida. Elegida. Esa palabra me seguía a todas partes. Mi madre, Linda, tenía una forma de decirlo que sonaba generosa. Te elegimos a ti, Adeline, de entre todos. Te elegimos a ti. Lo decía en la mesa durante la cena. Lo decía en el auto. Lo decía cuando yo pedía zapatillas nuevas y ella decía que no porque Tyler, mi hermano mayor, su hijo biológico, necesitaba zapatos de béisbol primero. Tyler tiene 33 años, es 3 años mayor que yo. Él obtuvo el dormitorio más grande, el primer auto y el fondo para la universidad. Yo obtuve un colchón individual en la habitación junto al calentador de agua y una comprensión clara de la jerarquía. No me malinterpreten, no fui descuidada. Tenía comida. Tenía ropa. Iba a la escuela. Pero había una línea en nuestra casa. Tyler estaba de un lado y yo del otro. Y la línea estaba trazada con una palabra, adoptada. Cuando tenía 12 años, le pregunté a mi mamá sobre mis padres biológicos. Solo una vez. Ella lloró durante 2 horas, sentada en el suelo de la cocina con las rodillas encogidas y el rímel corrido, diciéndome que le estaba rompiendo el corazón. Mi papá, Frank, llegó a casa del trabajo, la vio en el suelo, me miró y dijo, ¿qué hiciste? Yo tenía 12 años. Hice una pregunta. Nunca volví a preguntar. Ni a los 13, ni a los 16, ni a los 22 años cuando me gradué con un título en ciencias de laboratorio clínico. Y nadie de mi familia biológica estaba en la audiencia porque me habían entrenado para creer que no me querían. Esos son 14 años de silencio. No porque no me importara, sino porque mi madre hacía que preocuparse se sintiera como una traición. Me pagué los estudios en la Universidad de Carolina del Este con 4 años de becas, trabajo de laboratorio a tiempo parcial y fideos instantáneos. Ciencias de laboratorio clínico. El tipo de carrera en la que pasas tus días realizando paneles de sangre y pruebas genéticas para personas que necesitan respuestas sobre sus propios cuerpos. El día de la graduación, Linda no vino. Estaba ayudando a Tyler a mudarse a su nueva casa. Tyler, quien había recibido el pago inicial de mis padres. Tyler, cuya casa estaba a 40 minutos de distancia. Mi ceremonia fue a las 2 de la tarde de un sábado y ella eligió sostener una caja de mudanza en su lugar. Frank vino solo. Condujo 90 minutos en su camioneta de trabajo. Se sentó en la última fila con un ramo de $12 de la gasolinera. Lo vi aplaudir cuando llamaron mi nombre. Esa es la imagen que conservo. Mi papá con botas de punta de acero, sentado detrás de 300 extraños sosteniendo claveles de supermercado como si fueran rosas. Fui contratada en el Hospital Regional de Mercer Valley.
Salario inicial de $68.000. Proceso: pruebas diagnósticas, hematología, pruebas genéticas y marcadores tumorales. Confirmo los peores temores de otras personas por triplicado y lo hago con manos firmes y voz tranquila. A los 28 años, era dueña de una casa de 2 dormitorios y un baño, por $145.000, autofinanciada. Sin ayuda de Linda, sin ayuda de la abuela Ruth. Sin ayuda de nadie con el apellido Townsend. Aquí está la parte que todavía me afecta. Proceso: muestras de ADN 5 días a la semana. Pruebas de paternidad, paneles de parentesco, exámenes prenatales. Les he dicho a extraños que sus hijos no son biológicamente suyos. He visto matrimonios disolverse al otro lado de un informe de laboratorio. Pero nunca realicé mi propia prueba. Nunca lo consideré porque ya sabía la respuesta. Era adoptada. Fin de la historia. Excepto que no lo era. Cada familia tiene un trono. En la familia Townsend, la abuela Ruth construyó el suyo con 40 acres y cenas dominicales. Ruth Townsend tiene 78 años. Ha sido miembro de la Iglesia Bautista de Millfield desde 1972 y presidenta del Ministerio de Mujeres desde 1998. Es dueña de 40 acres de tierras de cultivo en el lado norte de la Ruta 7, tierras con un valor de unos $350.000, y dirige el almuerzo dominical en su granja como un general de 4 estrellas dirige una formación. La asistencia no es opcional. Todos los domingos a la 1 de la tarde, la familia se reúne alrededor de su mesa de roble de 12 asientos. Te sientas donde ella te dice. Comes lo que ella sirve. Das las gracias cuando ella te asiente. Y no cuestionas, bajo ninguna circunstancia, a la abuela Ruth. 6 meses antes de la boda, en octubre, la abuela Ruth convocó a una cena familiar para anunciar su plan patrimonial. Me senté en el extremo más alejado, entre Brooke, la esposa de Tyler, y una silla vacía que nadie reclamó. Tyler recibiría 15 acres. Megan, la hija de David y Lorraine, la otra nieta de la abuela Ruth, recibiría 10 acres. Los 15 acres restantes irían al fondo de construcción de la iglesia. Mi nombre no fue mencionado. Levanté la mano. No dramáticamente, solo un pequeño movimiento, como si estuviera pidiendo permiso en un salón de clases. Abuela Ruth, ¿qué hay de mí? Ella me miró por encima de sus anteojos de lectura, paciente, casi amable. La tierra se queda en el linaje de sangre, cariño. ¿Entiendes? Había 10 personas en esa mesa. Nadie dijo una palabra. Asentí y dije, gracias por la cena. Conduje a casa y me senté en mi auto en la entrada durante 11 minutos antes de entrar. No lo entendía entonces. Pero el linaje de sangre que ella estaba protegiendo, yo ya estaba en él. El tío David era diferente. David Townsend es el hermano menor de Frank, tiene 50 años y es un carpintero que dirige un taller unipersonal en un establo convertido en la calle Oakdale. Construye estanterías personalizadas, gabinetes de cocina, sillas mecedoras, es un hombre tranquilo, de manos gruesas, el tipo de persona que dice más con un gesto de cabeza que la mayoría de la gente en un párrafo. Él es quien aparecía cada vez. Cuando yo tenía 8 años, me dio un regalo de cumpleaños que nadie más recordó comprar. Un pequeño relicario de plata en una cadena delgada. En el interior estaba grabada la letra A. Una escritura minúscula y cuidadosa. Esa es para ti, dijo él. Para nadie más. Linda lo vio entregármelo. Ella no dijo gracias. Apretó los labios y volvió a mirar hacia la estufa. David vino a mi feria de ciencias en 7º grado, conduciendo 40 minutos. Vino a mi graduación universitaria, sentado 3 filas detrás de Frank, vistiendo una camisa de franela limpia. Me envió un mensaje de texto la mañana que comencé en Mercer Valley. Orgulloso de ti, Adie. ¿Siempre? Su esposa, Lorraine, era más difícil de leer. Era lo suficientemente cálida, claro, traía guisos a cada reunión, me abrazaba en las festividades, pero a veces la sorprendía mirándome. No con hostilidad, sino como si estuviera midiendo algo, comparando distancias, mirando mi rostro y luego apartando la vista demasiado rápido, de la forma en que lo haces cuando casi has dicho algo que no deberías.
Usé ese relicario todos los días debajo de mi uniforme, contra mi clavícula, donde nadie podía verlo. Durante 22 años. Pensé que era un regalo de un tío amable que me trataba mejor que el resto de ellos. Tenía razón en la parte amable. Estaba equivocada en lo de tío. En enero, 3 meses antes de la boda, Frank se desplomó en el almacén donde había gestionado la logística de envíos durante 19 años. Un derrame cerebral leve, el lado derecho se debilitó. Llamaron a una ambulancia a las 10:14 de la mañana. Yo estaba en el trabajo, en el mismo hospital. Escuché su nombre por el intercomunicador. Townsend, Frank, entrada a la sala de emergencias. Y mi taza de café golpeó el mostrador antes de que terminara el anuncio. Bajé corriendo. Uniforme, placa, todo. Conocía a todas las enfermeras del piso. Llegué a su habitación en menos de 4 minutos. Linda llegó 40 minutos tarde. El abrigo medio abrochado, el bolso colgando de un brazo. Me miró de pie junto a la cama de Frank y lo primero que dijo no fue ¿cómo está él? No fue gracias a Dios que estabas aquí. Se volvió hacia la enfermera de turno y dijo, ella no es pariente directa. Es adoptada. Yo tomo las decisiones médicas. 11 palabras. La enfermera me miró. Salí al pasillo. Frank se recuperó. Necesitaba rehabilitación, un ajuste de la presión arterial y a alguien cerca para controlar su medicación. Vivo a 8 minutos del hospital. Trabajo en el edificio, pero Linda eligió a Tyler. Tyler, que vive a 2 horas al sur en Fayetteville. Tyler, que visita quizás 2 veces al mes. No discutí. Me lo tragué de la forma en que me había estado tragando las cosas durante 26 años, con la mandíbula apretada y una entrada de casa vacía. Esa noche, Marcus, mi novio de 32 años, ingeniero civil, el hombre más estable que he conocido, se sentó frente a mí en la mesa de nuestra cocina y dijo algo que nunca había considerado. Cariño, ¿alguna vez has visto realmente tus papeles de adopción? Abrí la boca para responder, luego la cerré. No, no los había visto. Abril, la boda de Megan Townsend con Jake Holloway. Megan es la hija de David y Lorraine, tiene 25 años. Es una chica dulce. Me agrada Megan. Siempre me ha agradado. Ella es la única prima que nunca me hizo sentir como una nota al pie de página. La ceremonia fue en la iglesia bautista de Millfield, la iglesia de la abuela Ruth, naturalmente, y la recepción en un establo en la calle Garrett. 180 invitados, luces de cadena, una banda de música country, toda la producción hermosa y costosa. Linda me llamó el martes anterior. No para preguntar cómo estaba, no para verificar si necesitaba transporte. Llamó para asignarme un asiento. Estás en la mesa 9 con los primos. Mesa 9, al otro lado del salón de las mesas familiares, entre el compañero de cuarto de la Universidad de Jake y el vecino de su abuela de Raleigh. Allí fue donde ella me puso. Tyler se sentó en la mesa 1 con Linda, Frank, la abuela Ruth, David y Lorraine. La mesa del linaje de sangre. Se lo conté a Marcus. Él dejó su tenedor y me miró durante mucho tiempo. No tenemos que ir. Voy por Megan, no por ellos. Llegó el sábado. Llevé un vestido azul marino que había comprado en oferta. $27. Me abroché el relicario de plata al cuello. Marcus condujo. Llegamos al establo a las 5:15 de la tarde. Luces de hadas, centros de mesa de lavanda, el olor a bourbon y madera recién cortada. 180 personas que conocían los asuntos de los demás. La abuela Ruth me vio primero, asintió una vez, sin sonreír. David me vio segundo, se acercó, me abrazó y me sostuvo un segundo de más. Sentí su mano presionada contra mi espalda, justo entre mis omóplatos. La forma en que alguien te sostiene cuando sabe algo que tú no sabes. Lorraine observaba desde la barra. Ya iba por su segunda copa. La recepción avanzó como lo hacen las bodas de pueblos pequeños. Lenta al principio, luego más ruidosa después de los brindis. Tyler dio un discurso, se puso de pie en la mesa 1, golpeó su copa y dijo algo sobre que la sangre Townsend era profunda. Esta familia, dijo, se mantiene unida.
Marcus apretó mi mano debajo de la mesa. La banda tocó, la gente bailó, se cortó el pastel. El fotógrafo rodeaba el salón, tomando fotos espontáneas que nadie pidió. Y Lorraine, la tía Lorraine, la esposa de David, madre de la novia, siguió bebiendo. A las 9 de la noche, había pasado del champán al bourbon. La observé desde el otro lado del salón. 48 años, cabello recogido, el rímel empezando a borrarse. Se rió demasiado fuerte de algo que dijo la madre de Jake. Abrazó a Megan 2 veces en 10 minutos, limpiándose los ojos en ambas ocasiones. Luego se disculpó y caminó hacia el baño. Su camino la llevó por la mesa 9, pasando junto a mí. Se detuvo. Miré hacia arriba. Estaba de pie muy cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el bourbon y su perfume. Algo floral, algo pesado. Miró mi rostro, luego el relicario, luego volvió a mirar mi rostro. David siempre tuvo debilidad por ti, dijo en voz baja, con una media sonrisa y los ojos vidriosos. Al otro lado del salón, David la vio de pie en mi mesa. Observé cómo cambiaba su rostro. El color desapareció de él como si alguien hubiera quitado un tapón. Linda también lo vio. Dejó su copa y comenzó a caminar hacia nosotros, pero Lorraine no había terminado. Se inclinó más cerca. Su aliento era cálido. Su voz apenas superaba un susurro. Y dijo las 7 palabras que terminaron con 26 años de silencio. Sabes que te ves exactamente como el tío David, ¿verdad? 7 palabras. Me reí. Respuesta automática. La gente dice eso a veces. ¿No, cariño? Lorraine sacudió la cabeza. Lenta, deliberadamente. Exactamente como él. La mandíbula, los ojos, ese pequeño hoyuelo en el lado izquierdo. Señaló el relicario. Él nunca le dio a Megan nada parecido a eso. Ni una sola vez. Linda llegó hasta nosotros, agarró el codo de Lorraine. Ha bebido demasiado. Ignórala. Vamos, Lorraine. Lorraine se dejó llevar. Me miró por encima del hombro una última vez. Sus ojos ya no estaban borrachos. Estaban claros, tristes, como si acabara de soltar algo que había estado cargando durante años. Marcus se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? No lo estaba, pero asentí. Nos fuimos a las 10 de la noche. El viaje a casa fue de 22 minutos. Miré por la ventana todo el tiempo. Luces de la calle, campos de maíz, casas oscuras con las luces del porche encendidas. Y en el espejo del lado del pasajero, mi propio rostro me devolvía la mirada. La mandíbula, los ojos, el hoyuelo. Marcus rompió el silencio en el cruce de ferrocarril en la calle Palmer. ¿Estás pensando en lo que ella dijo? Soy una científica de laboratorio, Marcus. Resuelvo problemas con evidencia. Hice una pausa. Y acabo de darme cuenta de que nunca he mirado la mía. Él no intentó disuadirme. Simplemente condujo. En casa, me quité los tacones en la puerta principal, colgué el vestido azul en el gancho del baño, me senté en la cama con una camiseta y abrí mi computadora portátil. Kit de ADN de Ancestry, $99. Recolección de saliva, resultados en 7 a 10 días hábiles. Presioné comprar a las 11:47 de la noche de un sábado de abril. Había procesado 600 pruebas de ADN ese año. Fue necesaria una mujer borracha en una boda para hacerme realizar la mía. Adeline acaba de pedir un kit de ADN a medianoche después de una boda que la sacudió hasta la médula. Si alguna vez has tenido una frase que reescribió toda tu infancia, conoces este sentimiento. Presiona el botón de me gusta por Adeline. Y si estás viendo esto tarde en la noche, te veo. Quédate conmigo. Aquí es donde se vuelve real. Lunes. La caja llegó más rápido de lo que esperaba. Pequeña, blanca, con una pegatina de código de barras en el lateral. Estaba en el mostrador de mi cocina como una granada con el pasador puesto. Marcus estaba en el trabajo. Estaba sola en mi cocina a las 6:30 de la mañana.
El café se enfriaba, mientras miraba una caja de cartón que pesaba menos de 1 libra. Había manejado miles de kits de muestras en el hospital. Los abrí, los etiqueté, los procesé, los archivé. Esto era lo mismo, misma ciencia, mismo procedimiento, diferentes riesgos. Abrí la caja. Tarjeta de instrucciones, tubo de recolección, hisopo, bolsa de riesgo biológico, etiqueta de devolución prepagada. Leí las instrucciones aunque podría haberlas escrito yo misma. Frota el interior de tu mejilla durante 60 segundos. Deposita el hisopo en el tubo. Se coloca en la bolsa de riesgo biológico. Envía por correo. 60 segundos. Eso es todo lo que se necesita para iniciar un terremoto. Hice el frotis en el fregadero de la cocina. Sellé el tubo. Escribí mi nombre en la etiqueta con la misma letra que uso en los informes de laboratorio. Ulke. Clínica. Letras mayúsculas. Townsend, Adeline Marie. Lo dejé en el buzón antes del trabajo. Puerta de metal azul. Clic, se fue. En el hospital, fiché a las 7:15 de la mañana. Turno normal. Procesé 19 muestras antes del almuerzo. 3 de ellas eran paneles de paternidad. Las manejé de la misma manera que siempre lo hago. Guantes. Protocolo. Desapego. Pero cuando saqué la tercera de la centrífuga, me detuve y la sostuve ante la luz fluorescente. La sangre de alguien, la respuesta de alguien, la vida de alguien a punto de cambiar. Una de estas podría ser la mía, susurré. Nadie me escuchó. 7 a 10 días. La cuenta regresiva comenzó. Día 3. Linda me llamó. Eso de por sí era inusual. Mi madre no llama para ver cómo estoy. Llama para asignar tareas, dar opiniones o recordarme obligaciones. Pero esta llamada comenzó con, hola, cariño. Solo quería escuchar tu voz. Alejé el teléfono de mi oído y miré la pantalla. Linda Townsend. No era un número equivocado. Estoy bien, mamá. ¿Qué está pasando? Nada. Nada. Solo pensaba en ti. Su voz era ligera, demasiado ligera, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado en el auto. Día 4. Tyler me envió un mensaje de texto. Aviso, mamá está actuando raro. Limpió el armario del pasillo esta mañana. El estante superior. Incluso bajó las viejas cajas de zapatos. Leí ese mensaje 3 veces. El armario del pasillo. El estante superior. Cajas de zapatos. Día 5. La abuela Ruth llamó. Esto había sucedido exactamente 2 veces en mi vida adulta, una vez para decirme que Frank estaba en el hospital y otra vez para decirme a qué hora llegar para la cena de Navidad. Ahora me llamaba para invitarme al almuerzo dominical. Ha pasado demasiado tiempo, querida. Nos encantaría verte. Dije que estaría allí. Colgué, me senté en mi porche con Marcus y lo expuse todo. Linda está limpiando armarios que no ha tocado en años. La abuela Ruth de repente es cálida y acogedora. Y ambas comenzaron esto la misma semana que envié una muestra de ADN por correo. Marcus se frotó la mandíbula. O están intentando genuinamente, o saben que algo se avecina. Lorraine le contó a Linda lo que dijo en la boda. Y ahora están cerrando filas. Día 6. Mi teléfono vibró a las 6:12 de la mañana. No era Linda, ni la abuela Ruth. La compañía de ADN. Tus resultados están listos. Lunes, 6:42 de la mañana. Mesa de la cocina. Café sin tocar. Computadora portátil abierta. Inicié sesión y hice clic en ver resultados. La página se cargó por segmentos. Primero la estimación de etnicidad, luego la composición de ascendencia, luego la parte que importaba. Etnicidad, 98.7% del norte de Europa, consistente con el árbol genealógico de los Townsend. Mire ese número. Si fuera adoptada, si viniera de otra familia por completo, ¿por qué mi ADN coincidía con el origen étnico de los Townsend de manera tan precisa? Las coincidencias existen,
Pero soy una científica de laboratorio. No confío en las coincidencias. Confío en los datos. Hice clic en parientes de ADN y el suelo se hundió. David Townsend, padre, 50% de ADN compartido. Ruth Townsend, abuela, 25% de ADN compartido. Tyler Townsend, medio hermano, 23.8% de ADN compartido. Lo leí de nuevo, luego otra vez, luego una tercera vez porque mi entrenamiento me dice que verifique antes de reaccionar. Padre, no tío, no primo, padre. David Townsend es mi padre biológico. No fui adoptada. Nunca fui adoptada. Me dijeron que era adoptada durante 26 años. Y era una mentira. Todo, la gratitud, el estatus de segunda clase, la exclusión del patrimonio, la puerta del armario del pasillo, todo fue construido sobre una mentira. Y entonces la voz de Lorraine volvió, clara como una campana de iglesia en una mañana de domingo. Sabes que te ves exactamente como el tío David, ¿verdad? Tenía razón. Ella siempre había tenido razón. Cerré la computadora portátil, puse mis manos planas sobre la mesa y respiré. 4 minutos. Los conté. El café se enfrió. El refrigerador zumbaba. Un cardenal golpeó la ventana de la cocina y se fue volando. Luego llamé a mi supervisor. No iré hoy. Abrí la computadora portátil de nuevo porque había una coincidencia más que no había reconocido. Sophie Keller, media hermana, 24.1% de ADN compartido. No conocía a ninguna Sophie Keller. Nunca había escuchado ese nombre. Pero el ADN decía que ella y yo compartíamos un padre. Una pregunta respondida. 2 nuevas para las que no estaba lista. Pasé 2 horas en la plataforma de ADN realizando referencias cruzadas. Sophie Keller, 27 años. Ubicación listada, Brampton, Carolina del Norte, a 45 minutos al sureste de Millfield. Compartía el 50% de ADN con David Townsend. Igual que yo. Eso significaba que David no solo engendró a una hija secreta. Engendró a 2 con 2 mujeres diferentes. Le envié a Sophie un mensaje a través de la plataforma. Fue simple. Hola Sophie, creo que podríamos estar emparentadas. Me gustaría hablar si estás dispuesta a ello. Respondió en 47 minutos. He estado esperando este mensaje toda mi vida. Hablamos por teléfono durante 90 minutos. La voz de Sophie era tranquila, cuidadosa. Elegía sus palabras de la forma en que yo elijo las mías, como alguien que ha sido entrenada para guardarse las cosas. Su historia, su madre, Janine Keller, siempre le dijo que su padre era un hombre que se fue antes de que ella naciera. Sophie creció en Brampton con Janine y un padrastro, Tom Keller, quien se casó con Janine cuando Sophie tenía 3 años. Tom y Janine se dividieron cuando Sophie tenía 10 años. Tom todavía le envía tarjetas de cumpleaños. Todavía la llama su hija. Sophie se hizo una prueba de ADN hace 2 años, buscando a su padre biológico. No hubo coincidencias entonces, las bases de datos eran más pequeñas. Pero este año, cuando envié la mía, el algoritmo nos conectó. Entonces David es tu padre también, dijo Sophie. No fue una pregunta. Sí. ¿Y a ti tampoco te lo dijeron? No. Me dijeron que era adoptada en su lugar. Larga pausa. Luego Sophie dijo algo que se asentó en mi pecho como un ladrillo. Una aventura casi podría entenderla. Pero 2 hijos de 2 mujeres diferentes ocultos durante décadas. Eso no es un error, Adeline. Eso es un sistema. Tenía razón. Y el sistema tenía arquitectos. Martes por la tarde. Linda trabaja en la florería de 12 a 5 de la tarde. Frank estaba en casa descansando en el sillón reclinable con un manguito de presión arterial en el brazo y un crucigrama en su regazo. Conduje hasta la casa de mis padres, estacioné en la entrada detrás de la camioneta de Frank y entré. Frank levantó la vista de su rompecabezas. Adie, no te esperaba. Hola, papá. Necesito tomar algo. Un formulario en el trabajo necesita una copia de mis papeles de adopción. Asunto de registros médicos.
Frank sostuvo mi mirada durante 3 segundos más de lo normal. Pregúntale a tu madre. Ella maneja los papeles. Está en el trabajo. Solo revisaré el armario. No tardaré mucho. No me detuvo. Tampoco me siguió. Volvió a su crucigrama, pero podía sentir que escuchaba. De la forma en que escuchas cuando sabes que la habitación de al lado está a punto de volverse muy silenciosa. Fui al dormitorio principal, abrí el armario del pasillo, estante superior, el estante que Tyler dijo que Linda había estado limpiando. 2 cajas de zapatos, una pila de tarjetas de Navidad sujetas con una banda elástica. Y detrás de ellas, empujado hacia la esquina trasera, un sobre de manila grueso. Las esquinas estaban amarillentas. La solapa estaba sellada con cinta de embalaje que se había vuelto quebradiza con el tiempo. Lo bajé, me senté en el borde de la cama y despegué la cinta. No había papeles de adopción, nada de una agencia, ni presentaciones judiciales, ni documentos de colocación. En su lugar, un certificado de nacimiento del estado de Carolina del Norte. Nombre, Adeline Marie Townsend. Madre, Linda Beckett Townsend. Padre, en blanco. Y debajo de él, una sola hoja de papel escrita a mano con tinta azul, en cursiva cuidadosa, fechada en julio de 1996. Yo tenía 4 meses de edad. Linda, esta es la historia que contamos. Ella es adoptada. La encontramos a través de la red de la iglesia. Nadie cuestiona a la iglesia. No dejes que David se acerque a ella en público. Ruth. Lo leí 2 veces. Mis manos estaban firmes, manos de laboratorio, pero mi corazón estaba corriendo una maratón. Fotografié la carta, fotografié el certificado de nacimiento, coloqué el sobre exactamente donde lo había encontrado y salí. Frank levantó la vista desde el sillón. ¿Encontraste lo que necesitabas? Sí, papá, lo hice. Me senté en mi auto durante 6 minutos antes de encender el motor. Luego llamé a Marcus. ¿Lo encontré? Mi voz era plana, profesional. La misma voz que uso cuando llamo a un médico con un resultado anormal. No hay papeles de adopción. Nunca los hubo. Mi certificado de nacimiento enumera a Linda como mi madre. El padre está en blanco. Y hay una carta de la abuela Ruth escrita a mano en 1996, diciéndole a Linda qué historia contar. Ella diseñó todo el asunto. Marcus guardó silencio por un momento. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero hablar con David primero, antes que con cualquier otra persona. Yo te llevaré. Me senté en el auto un poco más. 3 piezas de evidencia. Un resultado de ADN que confirma a David como mi padre biológico. Un certificado de nacimiento que enumera a Linda como mi madre y ningún padre. Una carta de la abuela Ruth escrita cuando yo tenía 4 meses, exponiendo la historia de encubrimiento como un conjunto de planos de construcción. 3 documentos. Una mentira. 26 años. Llamé a Sofía esa noche. Encontré pruebas. Pruebas físicas. Esto es más profundo de lo que cualquiera de las dos pensó. ¿Qué tan profundo? La madre de tu padre escribió instrucciones para el encubrimiento. Con fecha de 1996. Le dijo a mi madre que usara la iglesia como fachada. Sofía exhaló. Largo y lento. Tómate tu tiempo, Adeline. He esperado 27 años. Unos pocos días más no me romperán. Antes de irme a la cama, me paré frente al espejo del baño y saqué el relicario de debajo de mi camisa. La cadena estaba caliente por mi piel. La pequeña agravada captó la luz. No era un regalo de un tío. Era un regalo de un padre que no podía decir la palabra. Tenía el ADN. Tenía la carta. Ahora necesitaba la confesión. Miércoles. Conduje al taller de David sola. Marcus esperó en el estacionamiento de la ferretería a 2 cuadras de distancia. Lo suficientemente cerca por si lo necesitaba, lo suficientemente lejos para dejarme hacer esto en mis propios términos. David estaba lijando una mesa de nogal cuando entré. Serrín en sus antebrazos, la radio sonando bajo.
Miró hacia arriba y sonrió de la forma en que siempre lo hace. Cálida, inmediata, como si yo fuera la mejor parte de su tarde. Adie, ¿qué te trae por aquí? Dejé la impresión del ADN sobre el banco de trabajo, justo encima del serrín. Su sonrisa se desvaneció lentamente, de la forma en que el tinte oscurece la madera, no de golpe, sino grano por grano hasta que el color original desaparece. Miró el papel, me miró a mí, miró el papel de nuevo. Sus manos dejaron de moverse. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté. Se sentó en su taburete de trabajo, se quitó las gafas de seguridad y se frotó los ojos con el dorso de la muñeca. 30 segundos de silencio. La lijadora seguía funcionando. Se estiró y la apagó. Desde el día en que naciste. El taller estaba en silencio. Solo nosotros dos y 30 años de silencio entre nosotros. Me contó, Linda y él. Sucedió cuando Frank estaba desplegado. 6 meses de reasignación en Fort Bragg. David tenía 20 años. Linda tenía 24. Él fue para ayudar con los canalones, luego la luz del porche, luego el grifo de la cocina, luego fue una sola vez, dijo. Estúpido, equivocado. Sabía que estaba mal. Linda descubrió que estaba embarazada un mes después. La abuela Ruth se enteró un mes después de eso. Y la abuela Ruth tomó la decisión. Ella me dijo que si te reclamaba, perdería a la familia. Todo, el taller, la tierra, todo. Se acercó al relicario en mi cuello. Sus dedos se detuvieron a 1 pulgada de distancia. Te di eso porque no podía darte mi apellido. Sus ojos estaban rojos. Su voz se quebró. Quería decírtelo todos los días, Adie. Todos los días. Dejé que se quedara con eso. Luego dije lo que vine a decir. Tuviste 10.000 días, David. Elegiste el silencio en todos ellos. Se estremeció. No discutió. ¿Sabes quién es Sophie Keller? Su rostro se desmoronó. Él lo sabía. David cerró los ojos y los mantuvo cerrados durante mucho tiempo, como si esperara que el taller estuviera vacío cuando los abriera de nuevo. Sophie, dijo el nombre de la forma en que dices algo que has estado guardando en tu boca durante años. Con cuidado, como si pudiera cortar al salir. 3 años después de que nacieras, conocí a una mujer en Brampton, Janine. Duró 4 meses. Presionó las palmas de las manos contra sus rodillas. No tengo una excusa, Adie. No tengo una razón que tenga sentido. Ella tuvo a tu bebé. Sí. ¿Y te fuiste? Janine no quería que me quedara. Dijo que ella se encargaría. Se casó con un hombre llamado Tom unos años después. Enviaba dinero cuando podía. Efectivo, sin rastro documental. Se detuvo cuando Sophie tenía unos 12 años y Lorraine comenzó a revisar los estados de cuenta bancarios. Me apoyé contra el banco de trabajo. Serrín bajo mis dedos, el olor a aceite de nogal y tinte para madera, y la matemática silenciosa y desesperada de un hombre que engendró a 2 hijos que nunca reclamó. ¿Quieres que guarde otro secreto, David? Por ti. Me miró con los ojos húmedos. Lorraine me dejará. Deberías haber pensado en eso hace 27 años. Por favor, se lo diré yo mismo. Dame tiempo. Miré a este hombre, mi padre biológico, que había pasado 3 décadas interpretando el papel de tío amable, que me compró un relicario porque no podía comprarme un apellido, que se paró en la última fila en mi graduación y lloró donde nadie pudiera verlo. Quería sentir lástima por él. Una parte de mí la sentía, pero la parte más grande, la parte que pasó 26 años agradecida por una familia que ya era mía, esa parte había terminado. Te daré hasta el domingo. Llegó el domingo. David no se lo dijo a Lorraine, así que hice mi propio plan. El viernes me reuní con Sophie en persona por primera vez. Un pequeño café en Brampton, paredes de ladrillo, sillas desparejadas, un menú de pizarra. Llegué 10 minutos antes y me senté de cara a la puerta. Cuando entró, no necesité revisar la foto que me había enviado. Cabello castaño, hoyuelo en el lado izquierdo, la misma mandíbula. Se detuvo en la entrada, me miró y se rió. No fue una risa feliz,
sino el tipo involuntario que escapa cuando tu cuerpo no sabe qué más hacer. Tenemos la misma mandíbula, dijo. Siéntate, Sophie. Hablamos durante 2 horas. Ella pidió un café negro y nunca lo tocó. Yo pedí agua y bebí 3 vasos. La historia de Sophie llenó los vacíos que David dejó fuera. Janine finalmente había confesado cuando Sophie le mostró la coincidencia de ADN, se derrumbó en la mesa de la cocina y admitió todo. David me rogó que nunca se lo contara a nadie. Estaba casado. Tenía su familia. Dijo que destruiría a todos. Suena familiar, dije. Sophie revolvió su café frío. Tengo un papá que me crió y no sabe que no soy suya. Tom todavía piensa que soy su hija biológica. Me envía una tarjeta en cada cumpleaños. La firma, con amor, papá. Cada año. Dejé mi vaso. Tengo un papá que me crió y no sabe que soy la hija de su hermano. Tuvo un derrame cerebral hace 3 meses y mi madre usó la palabra adoptada para mantenerme fuera de su habitación del hospital. Nos quedamos con eso, 2 mujeres, 2 pueblos, el mismo padre, el mismo silencio. ¿Qué hacemos?, preguntó Sophie. Voy a contar la verdad. Toda. Frente a todos ellos en la cena del domingo. Sophie me miró. Estaré allí si quieres que esté. Quiero que estés. Adeline tiene el ADN. Tiene la carta. Tiene a la hermana que nunca conoció. Y David perdió su fecha límite. Si alguna vez has tenido una verdad tan pesada y te has preguntado si hablar o quedarte callada, ya sabes lo que ella está a punto de hacer. Suscríbete para que no te pierdas el momento en que todo se rompa. Créeme, querrás estar aquí para esto. Almuerzo dominical en casa de la abuela Ruth. Llegué a tiempo, a la 1 de la tarde, con un guiso en la mano y una sonrisa en su lugar. Linda me atrapó en la cocina antes de que me sentara. Me llevó más allá de la despensa hacia el pasillo cerca de la puerta trasera, donde nadie podía oírnos por el ruido de las cucharas de servir y la tos de Frank. Su voz era un siseo, bajo y agudo, como el vapor que escapa de una tubería. ¿Qué le dijiste a Lorraine en la boda? Lorraine me dijo algo a mí, mamá. No al revés. Lo que sea que haya dicho, estaba borracha. Ella no sabe de qué está hablando. Mantuve mi voz nivelada, el mismo tono que uso cuando llamo a un médico con un valor de laboratorio crítico. Sin emoción, solo datos. Me hice una prueba de ADN. El color desapareció del rostro de Linda. No lentamente, sino de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor detrás de su piel. ¿Adeline? Me agarró la muñeca. Su agarre era fuerte. Sus anillos presionaban mi piel. ¿Adeline? Cariño, necesitamos hablar de esto en privado como familia. No tienes idea de lo que esto hará. ¿Lo que esto hará? ¿O lo que hiciste tú? Cambió de táctica. Las lágrimas llegaron rápido, practicadas, las mismas lágrimas que había usado cuando yo tenía 12 años y pregunté por mis padres biológicos. Tenía 24 años, Adeline. Estaba asustada. Estaba sola. Tu padre estaba desplegado. David estaba. Él simplemente estaba allí. Por favor no destruyas todo. Solté mi muñeca. Suavemente. De la forma en que se retira un manguito de presión arterial. Controlada, deliberada, final. Tuviste 26 años para decir la verdad, mamá. Te doy hasta el próximo domingo. No usó esos 7 días para confesar. Los usó para construir un muro. El lunes, Linda llamó a Tyler. Lo sé porque Tyler me llamó 40 minutos después. Mamá dice que estás inventando historias sobre papá y el tío David. Su voz estaba confundida. No enojada. Todavía no. Solo confundida. La forma en que suenas cuando alguien te dice algo que no coincide con el mundo en el que has estado viviendo. Ella dice que estás pasando por algo, que estás obsesionada con el tema de la adopción y que estás tratando de destrozar a la familia. Te dijo lo que mostró la prueba de ADN, Tyler. Ella no mencionó ninguna prueba de ADN. Por supuesto que no. El martes,
Llamó la abuela Ruth. Su voz era de hierro. Sin cortesías, sin preámbulos, sin ¿cómo estás, querida? Directo al grano. No sé qué crees haber encontrado, pero no traerás el caos a esta familia. No lo permitiré. Abuela Ruth, encontré su carta. 3 segundos de silencio. Entonces no tenías derecho a revisar ese armario. Y usted no tenía derecho a escribir esa carta. Colgó. El miércoles, Linda llamó a Lorraine. Tyler me lo contó más tarde. Brooke escuchó la conversación por el altavoz. La versión de Linda: Lorraine, cariño, siento mucho que Adeline te haya molestado en la boda. Ha estado pasando por algunas cosas emocionales últimamente. Estamos tratando de apoyarla. La respuesta de Lorraine: Linda, dije lo que dije y lo sostengo. Me senté en mi porche esa noche y lo analicé. Linda ya no solo estaba ocultando el pasado, estaba construyendo activamente una nueva historia, que yo era inestable, emocional, delirante. Estaba envenenando el pozo antes de que yo pudiera sacar agua de él. La mujer que había pasado 26 años mintiendo sobre mi identidad ahora mentía sobre mi cordura. La abuela Ruth llamó a David esa noche. ¿Arregla esto o lo haré yo? David no respondió a su teléfono. Miércoles por la tarde. Frank llamó. Su voz era delgada. Delgada como después de un derrame cerebral. El tipo de voz que te hace conducir más rápido. Adie, ¿puedes venir? Tu mamá está en la tienda. Estuve allí en 11 minutos. Estaba sentado a la mesa de la cocina, no en su sillón reclinable. En la mesa, erguido como si hubiera estado esperando. Frente a él, su foto de boda en un marco de latón y el sobre de Manila. Encontré esto en el armario, dijo. Tu madre lo movió, pero no lo suficientemente bien. He estado casado con esa mujer por 33 años. Sé dónde esconde las cosas. Había leído la carta. Podía notarlo por sus manos. Estaban planas sobre la mesa, presionadas con fuerza como si estuviera tratando de evitar que la habitación diera vueltas. ¿Es verdad?, preguntó. Me senté frente a él. Puse mi teléfono sobre la mesa. Pantalla hacia arriba. Mostrando la página de resultados de ADN. El ADN lo confirma, papá. David es mi padre biológico. Frank miró la pantalla, luego la foto de la boda, luego por la ventana hacia el patio trasero donde Tyler y yo solíamos atrapar luciérnagas en frascos de vidrio. No habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz era firme, a duras penas. Siempre supe que algo no estaba bien. El momento, la forma en que tu madre actuó cuando me contó sobre la adopción, la forma en que David te miraba. Hizo una pausa. Pero me dije a mí mismo que una mentira era más fácil que perderlo todo. No respondí a eso. No había nada que responder. Entonces Frank dijo las palabras que no sabía que necesitaba escuchar. Silenciosas, crudas, como si las estuviera sacando de algún lugar profundo. Eres mi hija, Adie. Con ADN o sin él, siempre has sido mi hija. ¿Lloré? La primera vez en toda esta historia. La primera vez en años, si soy honesta. Estiró el brazo a través de la mesa y tomó mi mano. Su agarre era débil en el lado derecho, el lado del derrame, pero se mantuvo firme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Decir la verdad. En la cena del domingo, frente a todos. Frank asintió, lento, seguro. Estaré allí. El jueves fui a la casa de nuevo. Esta vez llevé el sobre y los resultados del ADN impresos. Linda estaba en la cocina limpiando el mostrador, el mismo mostrador que había limpiado 10.000 veces en el mismo movimiento circular, como si pudiera restregar la verdad de cualquier superficie si frotaba con suficiente fuerza. Vio el sobre en mi mano. La esponja dejó de moverse. Busqué mis papeles de adopción, mamá. Adeline, puedo explicarlo. No había papeles de adopción, mamá, porque no hubo adopción. Se quedó perfectamente inmóvil. La esponja goteaba sobre el mostrador. Goteo, goteo, goteo. Abrí el impreso y lo coloqué junto a la esponja. David Townsend, padre,
50% de ADN compartido. Linda se dejó caer en la silla de la cocina como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Las lágrimas comenzaron rápido, ruidosas, manos sobre su rostro, hombros temblando, la actuación completa. Era tan joven. Tenía tanto miedo. Tienes que entender. Si Frank se hubiera enterado, lo habría perdido todo. La casa, la familia, todo. Ya lo perdiste todo, mamá. Solo lo pospusiste 26 años. Las lágrimas se detuvieron así, como si el pomo de un grifo se hubiera cerrado. Y debajo de las lágrimas había algo más duro, algo más afilado. ¿Y qué? Su voz era fría. Ahora vas a humillarme frente a toda la familia después de todo lo que he hecho por ti. Me dijiste que era adoptada para no tener que admitir que tuviste una aventura con el hermano de mi padre. Eso no es algo que hiciste por mí, mamá. Eso es algo que me hiciste a mí. Soy tu madre. Entonces actúa como tal. Di la verdad en la cena del domingo o lo haré yo. El sobre de Manila estaba en el mostrador entre nosotras. Ninguna de las dos lo tocó. Salí. Ella no me siguió. Viernes y sábado me preparé. Imprimí una segunda copia de los resultados del ADN. Fotocopié la carta de la abuela Ruth. El original se quedó en el cajón de mi mesa de noche en una bolsa con cierre hermético porque la tinta de 26 años sobre papel de 26 años merece protección, incluso cuando las palabras en él no la merecen. Llamé a Sophie. Domingo 1 de la tarde. Casa de la abuela Ruth en la ruta 7. Granja Blanca, entrada larga. No hay pérdida. ¿Sigues dispuesta? Estaré allí. Traeré mis propios resultados de ADN. Marcus se sentó en el borde de la cama el sábado por la noche mientras yo organizaba todo. Carpeta, impresos, carta fotocopiada. Me observó organizar las páginas de la misma manera que organizo los informes de laboratorio. Pulcras, secuenciales, con pestañas. No tienes que hacer esto públicamente, dijo. Ellos mintieron públicamente durante 26 años. Las cenas dominicales, las mañanas de Navidad, las fiestas de cumpleaños. Cada evento fue un escenario para la mentira. La verdad merece la misma audiencia. Él asintió. No discutió. Marcus es el tipo de hombre que discute cuando piensa que estás equivocada y se calla cuando sabe que tienes razón. Elegí mi ropa. Blusa blanca, pantalones negros, simple, limpio. El tipo de atuendo que usas cuando vas a entregar resultados, no venganza. Me abroché el relicario al cuello. Sentí el peso de él contra mi clavícula, la presión familiar de la cadena, el óvalo liso del colgante. Una última vez, el sábado por la noche a las 11 de la noche, me acosté en la cama mirando el techo, con el brazo de Marcus sobre mi cintura. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de la cocina. «¿Y si me odian?», susurré. Marcus me acercó más. Ellos te mintieron durante 26 años. Si alguien debería hacerse esa pregunta, son ellos. El domingo por la mañana me puse mi blusa blanca, me abroché el relicario de plata, recogí la carpeta y conduje a la casa de la abuela Ruth por última vez. 12:45 de la tarde. Granja de la abuela Ruth. Tablas blancas, persianas verdes, entrada de grava bordeada de perales de Bradford que apenas comenzaban a florecer. La casa olía como siempre huele los domingos, panecillos, carne asada y el fantasma de 50 años de secretos. Marcus estacionó detrás del vehículo utilitario deportivo de Tyler. Llevaba la carpeta bajo el brazo como un libro de texto. Subí los escalones del porche, puerta de malla, aldaba de latón, tapete de bienvenida que decía, bendice este hogar. Todos estaban ya sentados. La abuela Ruth a la cabecera. Linda a su derecha, con los ojos rojos, los hombros encogidos, sosteniendo un vaso de agua con ambas manos. Frank frente a ella, firme, cansado, vistiendo el polo gris que le había planchado la semana pasada. Tyler y Brooke cerca de la puerta de la cocina. David al extremo opuesto, mirando su plato vacío como si contuviera instrucciones que no podía leer. Lorraine junto a él, con la espalda recta, los labios apretados, sin mirar a nadie.
Megan y Jake también estaban allí, recién casados. Megan me sonrió. Genuina, la misma sonrisa dulce que tenía desde que éramos niñas compartiendo crayones en la mesa de café de la abuela Ruth. 10 personas, una mesa de roble, una mentira a punto de terminar. Me senté en mi silla habitual, la que estaba cerca de la ventana, la más alejada de la abuela Ruth. Marcus se sentó detrás de mí en el banco junto a la pared, tranquilo, presente. Deslicé la carpeta debajo de mi silla. Frank me miró a los ojos y asintió, solo una vez, de forma pequeña. Su rostro decía, estoy aquí. La abuela Ruth dijo la bendición. Tyler dijo amén. Los panecillos circularon. Se sirvió la carne asada. Judías verdes con tocino. Té helado en frascos de vidrio. 15 minutos de charla trivial. El clima. El nuevo trabajo de Jake. Los planes de luna de miel de Megan. El Festival de los Cornejos el próximo fin de semana. Comí. Esperé. Esperé por el pastel de durazno. Cuando todos estuvieron llenos y acomodados, y nadie se iría de la mesa, la abuela Ruth sacó el pastel, plato de vidrio, corteza dorada, vapor subiendo. Lo cortó en cuadrados perfectos de la forma en que lo ha hecho cada domingo desde que tengo memoria. Dejé mi tenedor, empujé mi plato hacia adelante y me puse de pie. La charla trivial murió. 10 rostros se volvieron hacia mí como si una corriente hubiera cambiado en la habitación. Tengo algo que necesito decirles a todos. La mano de Linda voló a la mesa. Adeline, aquí no. Aquí es exactamente donde debe suceder. Busqué debajo de mi silla, saqué la carpeta de plástico transparente y la puse sobre la mesa entre el plato de pastel y la jarra de té helado. La voz de la abuela Ruth llegó desde la cabecera de la mesa. Fría, controlada, la misma voz que usaba para llamar al orden al Ministerio de Mujeres. Siéntate, Adeline. La miré. 78 años de autoridad, 40 acres de tierra, 3 décadas de almuerzos dominicales donde nadie decía que no. No, señora. Esta vez no. La habitación se quedó inmóvil. Nadie se movió. Incluso el reloj en la pared parecía contener la respiración. Abrí la carpeta, saqué la primera página y comencé a leer de la misma manera que leo los resultados del laboratorio cada mañana a las 7 de la mañana, tranquila, precisa, sin desperdiciar ni una sola palabra. Hace 3 semanas, me hice una prueba de ADN. Sostuve la página con firmeza, sin temblor, manos de laboratorio. Los resultados muestran que mi padre biológico no es Frank Townsend. Frank miró la mesa. Él ya lo sabía, pero al oírlo decir en voz alta frente a todos en esta habitación, su mandíbula se tensó y su mano derecha se cerró en un puño relajado. Mi padre biológico es David Townsend. Silencio. Del tipo que tiene peso. Del tipo que puedes sentir presionando tus tímpanos. Tyler se puso de pie. Su silla raspó la madera. ¿Qué demonios? ¿De qué estás hablando? Brooke puso su mano en su brazo. Él se la quitó pero no se fue. Lorraine giró la cabeza hacia David lentamente como una torreta de cañón encontrando su objetivo. David no levantó la vista. Miró sus manos. Las mismas manos gruesas de carpintero que construyeron sillas mecedoras, gabinetes de cocina y 26 años de silencio. Linda comenzó de inmediato. Esto es una locura. Ella está mintiendo. Esas pruebas se equivocan todo el tiempo. No puedes confiar en algo que pides por internet. Mantuve mi voz nivelada. Me gano la vida realizando estas pruebas, mamá. He procesado más de 600 paneles de paternidad en el último año. La paternidad al 50% de ADN compartido tiene un nivel de confianza del 99.99%. Estas pruebas no están equivocadas. Deslicé el impreso a través de la mesa. Tyler lo recogió. Sus ojos se movieron por la página. Lo vi encontrar la coincidencia. David Townsend, padre. 50% de ADN compartido. Los labios de Tyler se movieron mientras leía, luego se detuvieron. Miró a Linda. Mamá, ¿es esto cierto? La boca de Linda se abrió, se cerró,
se abrió de nuevo. No salió nada. Megan buscó la mano de Jake debajo de la mesa. La abuela Ruth no se había movido. Su servidor de pastel todavía estaba suspendido en el aire. Un cuadrado perfecto de pastel de durazno balanceado en el borde. Mamá. La voz de Tyler era más dura ahora. ¿Es esto cierto? Linda presionó su servilleta contra su boca y comenzó a llorar. Busqué en mi bolso, saqué el sobre de Manila y lo puse sobre la mesa, justo al lado del plato de pastel, justo donde todos pudieran ver las esquinas amarillentas y la cinta de embalaje quebradiza. Esto estaba en el armario de mamá. Dentro de este sobre hay una carta, escrita a mano, fechada en julio de 1996. Yo tenía 4 meses de edad. La abuela Ruth habló. No sé de qué estás hablando. Saqué la fotocopia de la carpeta y la leí en voz alta. Cada palabra, con la misma voz de informe de laboratorio, el mismo ritmo constante. Linda, esta es la historia que contamos. Ella es adoptada. La encontramos a través de la red de la iglesia. Nadie cuestiona a la iglesia. No dejes que David se acerque a ella en público. Miré a la abuela Ruth. Firmado, Ruth. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír a Lorraine respirar. Usted escribió esta carta. Usted diseñó la mentira. Y usó a la iglesia como su historia de cobertura. La abuela Ruth no se inmutó. No lo negó. Su barbilla se levantó 1/4 de pulgada de la misma manera que lo hace cuando alguien olvida bendecir la mesa antes de comer. Hice lo que tuve que hacer para proteger a esta familia. Usted no protegió a esta familia, abuela Ruth. Enterró la verdad debajo de ella. Y construyó todo, la tierra, el nombre, las cenas dominicales, sobre una mentira. Tyler, todavía sosteniendo la impresión del ADN, ahora alcanzó la fotocopia. La leía. Sus manos temblaban. Abuela, usted lo supo todo este tiempo. Siéntate, Tyler. No me digas que me siente. La jerarquía se resquebrajó allí mismo sobre el pastel de durazno y el té helado. Me volví hacia Lorraine y suavicé mi voz solo un poco. Ella merecía eso. Tía Lorraine, en la boda, usted me dijo algo. Me dijo, sabes que te ves exactamente como el tío David, ¿verdad? Lorraine asintió, con lágrimas en las mejillas, en silencio. Usted tenía razón. La puerta principal se abrió, todas las cabezas se volvieron. Sophie Keller estaba en la entrada. Cabello castaño recogido. Hoyuelo en el lado izquierdo. La misma mandíbula que la mía. La misma mandíbula que la de David. Vestía una blusa azul y jeans oscuros. Sostenía una carpeta en sus manos, de plástico transparente, igual que la mía. Lorraine la vio primero. Se llevó la mano a la boca. David la vio segundo. Se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás y golpeó el suelo. El estruendo resonó en la cocina como un disparo. A todos, dije, esta es Sophie Keller. Tiene 27 años. Es de Brampton y es hija de David. La voz de David se quebró. Adeline, detente, por favor. Sophie entró en la habitación. No miró a David. Miró a la familia, a los rostros alrededor de la mesa, al pastel y al té helado y a las migas de panecillo y a los 26 años de mentiras expuestos sobre la superficie de roble como evidencia en un juicio. Mi nombre es Sophie. Pasé 27 años escuchando que mi padre se fue antes de que yo naciera. Su voz era firme. Había ensayado esto, se notaba. Él no se fue. Estaba sentado en esta mesa. Lorraine se puso de pie. Miró a David. ¿Cuántas? Su voz era plana. No fue un grito. Fue peor que un grito. Un grito tiene calor. Esto era hielo. ¿Cuántas más hay? Lorraine, por favor. ¿Cuántas? David no respondió. Linda hizo un último intento. Esta chica podría ser cualquiera. No puedes simplemente entrar en la casa de alguien y... Sophie puso su carpeta sobre la mesa, la abrió y deslizó su impresión de ADN junto a la mía. David Townsend, padre,
50% de ADN compartido. Igual que el de Adeline. La boca de Linda se cerró. Se recostó. Su lucha se había ido. 2 resultados de ADN. Una mesa. Un hombre que engendró a 2 familias que nunca reclamó. Linda se puso de pie. La silla chilló contra la madera. Su voz se quebró como algo que se había sostenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Estás destruyendo a esta familia, Adeline. Después de todo lo que hicimos por ti, después de que te criamos, después de que te dimos un hogar. No levanté la voz. No fue necesario. Mentiste sobre quién soy durante 26 años. Eso no es hacer algo por mí, mamá. Eso es algo que me hiciste a mí. La abuela Ruth habló a continuación. No gritó. La abuela Ruth no grita. Entregó sus palabras como un juez leyendo una sentencia. Si cruzas esa puerta, Adeline, no vuelvas. Estás fuera de esta familia. Me giré para enfrentarla. 78 años, 40 acres, presidenta del Ministerio de Mujeres, constructora de cenas dominicales y mentiras generacionales. Nunca estuve en esta familia, abuela Ruth. Usted se aseguró de eso. Sostuve su mirada. La tierra se queda en el linaje de sangre. Recuerde sus palabras. Octubre, en esta mesa. El rostro de Tyler estaba blanco. Miró de Linda a la abuela Ruth y luego a David. No puedo creerlo. En ninguno de ustedes. David estaba llorando. Cabeza baja, hombros hacia adelante, manos agarrando el borde de la mesa. Lo siento. Lo siento. Quería decírselo. Lorraine lo interrumpió. Su voz era baja, controlada, aterradoramente tranquila. Vete de mi casa esta noche. Prepara una maleta. No me importa dónde vayas. Frank no había hablado durante nada de esto. Se sentó en su silla con las manos planas sobre la mesa, el lado del derrame temblando ligeramente. Cuando la habitación finalmente se quedó en silencio, el tipo de silencio que sigue a una explosión, él habló. Linda, su voz era como grava, hubo otros además de David. Ella lo miró. El rímel corrido, los labios entreabiertos. Frank, yo. Hubo otros. Ella no respondió. Y en ese silencio, cayó el último muro. Me puse de pie y miré alrededor de la mesa. Linda llorando en sus manos. La abuela Ruth, rígida, mirando la pared por encima de mi cabeza. David desplomado hacia adelante, con la frente casi tocando la mesa. Lorraine de pie, de brazos cruzados, temblando. Tyler, con la cabeza entre las manos. Brooke frotando su espalda. Megan presionando su rostro en el hombro de Jake. Frank, todavía sentado, todavía firme, mirándome directamente. Sophie estaba junto a la puerta, esperando, paciente, como si hubiera estado esperando toda su vida para salir de una casa en la que acababa de entrar. Alcancé mi cuello, me desabroché el relicario de plata y lo sostuve en mi palma por un momento. El peso de él, el calor de 22 años de usarlo contra mi piel. La pequeña grabada en una escritura cuidadosa por un hombre que me dio una joya porque no podía darme su apellido. Lo dejé sobre la mesa junto al sobre de Manila, junto a las 2 impresiones de ADN, junto al pastel de durazno que nadie iba a comer. Pasé 26 años ganándome mi lugar en una familia que ya me debía la verdad. Me di la vuelta y pasé junto a Sophie, pasé la puerta de malla con la aldaba de latón, pasé el tapete de bienvenida que decía, bendice este hogar. Bajé los escalones del porche, crucé la grava. Marcus estaba apoyado en el auto. Abrió la puerta del pasajero sin preguntar. Entré. Él entró. El motor arrancó. La grava crujió. Y en el espejo lateral, la granja blanca de la abuela Ruth se hizo más y más pequeña hasta que los perales de Bradford se la tragaron por completo. No lloré. No miré atrás. 3 familias, 5 días. Esto es lo que pasó. Frank se mudó de la casa amarilla en un plazo de 2 semanas. Empacó un bolso de lona y su medicación para la presión arterial y condujo hasta el Comfort Inn en la ruta 12, habitación 214.
Solicitó la separación legal en mayo. 33 años de matrimonio deshechos por una carta que nunca debería haber tenido que encontrar. Linda se quedó sola en la casa. La florería le recortó las horas. No podía concentrarse, seguía contando mal los tallos, envolviendo arreglos con manos temblorosas. Tyler la llamaba, pero las conversaciones eran cortas, cortantes. Decía te quiero, mamá al final, pero la calidez se había ido, reemplazada por algo cuidadoso y medido, como un hombre que prueba el peso en un escalón roto. David se mudó la noche de la cena. Lorraine le preparó la maleta, dobló sus camisas, cerró la cremallera del bolso y lo dejó en el porche. Sin gritos, sin escenas, solo una puerta cerrada y el giro de un cerrojo. Durmió en el Millfield Motor Lodge durante 3 semanas, luego alquiló la habitación encima de su taller de carpintería. 12 metros de techo de tablero de partículas y un catre que chirriaba cada vez que se daba la vuelta. Megan dejó de responder a sus llamadas. Lorraine solicitó el divorcio en junio. Sophie llamó a Tom Keller, el hombre que la crió, quien firmaba cada tarjeta de cumpleaños con amor, papá, y le contó la verdad. Tom se quedó en silencio durante 4 días. Luego volvió a llamar. Sigues siendo mi hija, Sophie. Nada cambia eso. Janine le escribió una carta a Sophie, la primera disculpa en 27 años. Y la abuela Ruth. Los susurros comenzaron en la iglesia bautista de Millfield en una semana. Pueblo pequeño. Las grandes noticias viajan a la velocidad de los estacionamientos de las iglesias. Renunció al Ministerio de Mujeres en mayo. Los 40 acres seguían siendo suyos. La mesa de roble seguía allí, pero ya nadie venía al almuerzo dominical. Los panecillos no se hacían. La carne asada se quedaba en el congelador. Frank me llamó un martes. Estoy en el Camphor Inn, habitación 214. ¿Puedes traerme mis pastillas para la presión arterial? Las dejé en el mostrador del baño. Fui allí, le llevé las pastillas y me senté con él durante 1 hora. No hablamos mucho. Comió un sándwich de máquina expendedora. Yo bebí un Dr. Pepper. La máquina de hielo zumbaba en el pasillo. Me miró una vez a mitad del silencio y dijo, la mejor técnica de laboratorio del condado. Casi sonreí. 3 meses después, Frank encontró un apartamento de un dormitorio en la calle Laurel, a 6 cuadras del hospital. Lo ayudé a mudarse, cargué cajas, colgué cortinas, programé su cafetera. Su mano derecha se estaba fortaleciendo. Comenzó a caminar 3 kilómetros al día. Parecía 10 años más joven sin el peso de una casa construida sobre mentiras. Sophie y yo nos convertimos en algo que ninguna de las dos esperaba. No amigas, esa palabra es demasiado casual. Hermanas. Nos reuníamos cada 2 semanas, alternando pueblos. Yo conducía a Brampton. Ella conducía a Millfield. Nos sentábamos en un reservado en cualquier lugar y hablábamos de todo y de nada. A ella le gustaba el café negro y la música country antigua. A mí me gustaba el té helado y los crucigramas. Teníamos la misma risa, una breve exhalación por la nariz, seguida de un movimiento de cabeza. La risa de David, aparentemente. Linda llamó 3 veces. No respondí. Dejó un mensaje de voz la tercera vez. Soy tu madre, Adeline. No puedes borrar eso. Lo escuché una vez y lo borré. No le debía una respuesta. Le había dado 26 años de silencio. Ella podía tener unos pocos meses de los míos. David envió una carta, 6 páginas escritas a mano. Leí cada palabra, la doblé y la puse en el cajón de la mesa de noche junto al sobre de Manila original. No estaba lista para responder. Quizás lo haría algún día. Quizás no. Esa decisión era mía ahora. La abuela Ruth no llamó y yo tampoco esperé a que lo hiciera. En julio, Marcus me propuso matrimonio. En la mesa de la cocina, sin restaurante lujoso, sin grandes discursos, solo un anillo y una pregunta y el hombre más estable que he conocido mirándome como si yo fuera suficiente. Dije que sí. En el mostrador detrás de él, la caja del kit de ADN todavía estaba en el estante. Cartón blanco, pegatina de código de barras,
la cosa que pesaba menos de 1 libra y reorganizó 3 familias en 5 días. La mantuve allí, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Registré un certificado de nacimiento corregido. La línea del padre, anteriormente en blanco, ahora dice, Frank Townsend. Porque un padre es el hombre que aparece con claveles de gasolinera y te toma de la mano con su lado débil. No destruí 3 familias. Una mentira lo hizo. Yo solo encendí la luz. Esa es mi historia. 26 años de silencio, una prueba de ADN y 3 familias que finalmente tuvieron que enfrentar la verdad. Si esto te recordó que mereces respuestas honestas, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, presiona suscribirse. Nos vemos en la próxima.